Un siguiente tema de los circuitos lógicos combinacionales es pasar por el decodificador y el codificador. En este circuito vamos a primero definir lo que es un decodificador. Este circuito puede contener una n cantidad de líneas de entrada, ¿sí? Vamos a definirlo así, puede tener una n cantidad de líneas de entrada y me va a decodificar 2 a la n cantidad de líneas de salida. Este n es el mismo de la cantidad de las entradas, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo tener un decodificador, ¿sí? Lo que sería de 1, ¿sí? 1 por, ¿sí? 2 a la n, 2 a la 1 me daría 2 líneas de salida. Puedo también tener 2 entradas, tendría entonces, ¿sí? 2 a la n, que sería 2 a la 2, me daría 4 líneas de entrada, 4 líneas de salida, perdón. 1 de 3 nos ofrecería 2 a la 3, nos ofrecería 8 líneas de salida. Y finalmente uno de 4 entradas me ofrecería 16 líneas de salida, 5 y así sucesivamente, hasta tener una definición más formal de el número de n cantidad de líneas de entrada serán mis 2 a la n cantidad de líneas de salida. Ahora vamos a empezar a diseñar un decodificador del más sencillo, ya que tenemos un poco de teoría, ¿sí? De lo que es un sistema, un circuito de este tipo. Vamos a pasar a formar una tabla de verdad de un decodificador de 2×4. Vamos a ponerlo aquí, 2×4 líneas. El decodificador de 2×4 líneas, ¿sí? Su tabla de verdad me va a ofrecer, ¿sí? Las combinaciones siguientes en cuanto a las entradas, ¿sí? Son mis entradas y tengo que tener 4 líneas de salida. Estaría más o menos así. Cada línea de salida la voy a definir como D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Así tengo las 4 líneas de salida. Ahora, para decodificar, cada combinación me va a entregar verdadero como una de las líneas de salida. ¿Sí? Esto es así. Lo demás lo llenamos con ceros. Y tengo ya el diseño de un decodificador con su tabla de verdad. Así me quedaría. Lo podemos expresar en min términos cada una de las líneas. Sin embargo, no pasaremos por ello y simplemente vemos que puedo diseñar el circuito del decodificador de 2×4 de la siguiente forma: dos líneas que son XY, ¿sí? En este caso así. Las primeras dos líneas X y Y vienen negadas, ¿sí? Vienen invertidas. Esta combinación me arroja una salida, ¿sí? Que me va a hacer en una compuerta AND una salida directamente hacia la terminal llamada D sub 0, la decodificación D sub 0. Las siguientes combinaciones las puedo también agrupar. Por ejemplo, voy a tener realmente aquí 4 compuertas del tipo AND. Las ponemos así. Cada una de las compuertas va a tener la salida D sub 1, D sub 2 y D sub 3 respectivamente. Cada una responde a un cierto nivel de entradas. Por ejemplo, la combinación X', Y iría directamente conectada hacia la salida o hacia la compuerta que me entrega la salida de 1. De ahí tendría X, ¿sí? Y', aquí tengo X directamente y de aquí puedo sacar tranquilamente Y', ahí está. Y finalmente la última son XY, que están directamente aquí. Aquí tengo Y, ¿sí? Y aquí tengo la variable X, ahí está. Y ahí lo tengo. Cualquier combinación, rápidamente repasándolo, si yo aquí hago cualquier combinación a la entrada, voy a tener como dato verdadero, ¿sí? Como canal de datos, va a estar verdadero en ya sea de 1, de sub 0, de 2 o de 3. Si hago la combinación 1, 1, debo ya de saber que el decodificador me va a dar un 1 aquí. Si hago la combinación 1, 0, la salida va a estar aquí, ¿sí? Y todo lo demás va a ser 0. Este tipo de circuitos me sirven para poder, ¿sí? Ofrecerme un canal de datos en base a una selección de las entradas y poder tener un solo circuito seleccionado a la salida. Otra variación de este circuito es cuando se coloca normalmente esto, que es una tercera entrada, ¿sí? Esta tercera entrada se le llama estrobo, en inglés también se le llama enable,
¿sí? Para nosotros se va a llamar estrobo, enable, habilitación, y lo que va a hacer es fácilmente, ¿sí? Si el estrobo se encuentra aquí a 1, ¿sí? 1 invertido me da 0, 0 a través de todas las compuertas, entonces el circuito te dice que está deshabilitado. Si el estrobo está igual a 0, 0 invertido me da 1, 1 a través de cada compuerta, simplemente está esperando por qué datos, ¿sí? Se ofrezcan a las otras dos entradas y así ofrecerme el funcionamiento normal. Entonces cuando el estrobo es igual a 0, me habilita el circuito. Eso se ve mucho en los integrados. Y tenemos un decodificador sencillo, veremos a pasar la parte del codificador. De forma simétrica tenemos el codificador a la parte de vista anterior que era el decodificador. En este circuito, como esperamos, va a ser la función exactamente contraria. Tendremos 2 a la n líneas de entrada y podemos codificar una cantidad de n líneas de salida. En este caso tendré los circuitos a la inversa. Es decir, el codificador puede tener en este caso, si tiene 4 entradas, ¿sí? Será un codificador del 4×2. Si tiene 8 entradas, tendrá 8, ¿sí? Entradas y 3 salidas. Y si tiene 16, tendrá entonces 4 entradas. El funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Salvo que ahora voy a tener la mayor cantidad de líneas de entrada, ¿sí? En la parte inicial. Y voy a tener una cantidad muy pequeña de líneas de salida. Vamos a ver un ejemplo de este circuito. Vamos a tomar en cuenta el decodificador del tipo, ¿sí? Vamos a codificar, ¿sí? Voy a poner el codificador de 4×2 líneas. La tabla de verdad es muy similar, simplemente que ahora de este lado es donde vamos a tener la mayor cantidad de entradas, mientras que de salidas, ¿sí? Únicamente ya sabemos que para el número de las entradas es d sub 0, d sub 1, d sub 2 y d sub 3. En este lado voy a tener nada más dos salidas, lo que sería x y y, cantidad de salidas. Y ahora sí, las combinaciones adecuadas, sabemos que aquí me daría en este caso el 1, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, así recorriendo el bit 1 hasta tener esta parte. Las combinaciones de aquí no hay pierdes, siguen siendo las mismas. Ok, así, y finalmente la 1, 1. Así nos quedaría la tabla de verdad de un codificador de 4×2. Para pasarlo al circuito, pues es básicamente lo mismo que en la parte del decodificador, ¿sí? En este caso voy a tener aquí una, por ejemplo, cuando es el d sub 0, ¿sí? De d sub 0, d sub 1, d sub 2, ya simplemente lo único que me basta es, ¿sí? Tal vez no construir el circuito lógico, eso ya lo sabemos hacer. Pero en diagramas de bloques hay que identificar qué tipo de codificación está haciéndose. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría 4 líneas de entrada, d sub 0, d sub 1, d sub 2, d sub 3 y únicamente 2 líneas de salida, x y y. ¿Ok? Entonces, cuando yo ofrezca la primera combinación, que es cualquier combinación, o sea, aquí 1, 0, 0, 0, ¿sí? Lo que voy a tener aquí va a ser automáticamente esta línea. Entonces tendré de salida 0, 0 automáticamente en mi circuito. Ya sabemos que, o si no lo hemos mencionado, estos circuitos de codificador y codificador los voy a tener disponibles en un circuito integrado, el cual me va a servir para sustituir. Son diagramas de bloques que me ayudan a resolver problemas de lógica combinacional. Okay, entonces en los siguientes elementos, siguiente video, veremos lo que son los otros dos elementos, el multiplexor y el demultiplexor, que tiene mucho que ver con esta parte de codificación.